Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas? Buenas tardes. Fíjense que estuve recibiendo bastantitos mensajes acerca del tema del último video de intervención en crisis, en el aspecto del análisis que hacemos en el proceso de intervención, que es la segunda etapa del proceso, en donde analizamos las situaciones emocionales, afectivas, anímicas, del sistema de creencias que pudieron llevar al sujeto, a la persona, a estar en un estado de vulnerabilidad y que esto lo llevara a una situación de crisis. Y me pedían ahondar un poquito más en el tema, que está muy interesante. Y fíjense que un elemento fundamental en este análisis o en esta interpretación es lo que en psicología le llamamos el timing. Si se acuerdan, les hablé del manual de psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, y una de las cosas o de los elementos que revisamos mucho en dicho manual de Leopold Velack es precisamente el momento de utilizar el timing terapéutico. Entonces, primero tendríamos que definir lo que es el timing en la terapia. El timing en la terapia se refiere al momento exacto en donde decimos las cosas exactas a la persona correcta. Esto se deriva, o el timing viene a derivarse de una interpretación psicoanalítica acerca, más bien de una definición psicoanalítica acerca de lo que es la interpretación en psicoterapia. Y se dice que la interpretación es algo que el terapeuta sabe y que el paciente no sabe y necesita saber. Y que aparte está en el momento psicológico o analítico exacto para saberlo. Es decir, yo puedo tener ciertas interpretaciones acerca de situaciones de mi paciente, pero elijo el momento adecuado para dar esas interpretaciones. No siempre es el timing perfecto para dar esas interpretaciones. Hay otra frase o ecuación psicoterapéutica que dice: una interpretación dada fuera de timing provoca deserción del tratamiento. Un aspecto 100% técnico, ¿verdad? O sea, si yo interpreto fuera de tiempo, muy probablemente esa interpretación, en lugar de causar un beneficio o una ayuda al paciente, va a provocar su deserción. ¿Por qué? Porque no estaba en el momento adecuado, porque no estaba preparado psicológica o anímicamente para escucharlo, porque no estaba en una transferencia positiva entre paciente y terapeuta. Entonces lo das fuera de tiempo y provocas la deserción, ¿verdad? Cuando salimos de timing es muy común que en aspectos de ansiedad del terapeuta, de ansiedad o angustia del terapeuta, por tener que hablar, por tener que decir, por tener que interpretar algo que todavía no es el momento de interpretar. Entonces lanzo la interpretación o el comentario fuera de timing debido a mi propia ansiedad, a mi propia angustia y no al momento en el que el paciente esté listo. ¿Sí? Cuando el paciente no tiene un trabajo personal, un análisis personal, un trabajo hecho en sí mismo, por lo general sale del timing. Es decir, hablo antes de tiempo, hablo cuando debo de escuchar, hablo cuando no debo de hablar. Entonces, ese es el timing. El timing es decirlo en el momento adecuado. Ahora, ¿qué pasa en la intervención en crisis? Pues en la intervención en crisis el timing juega un papel sumamente importante y determinante, porque hay ocasiones en donde, de acuerdo a la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, tenemos que romper el timing, y hay ocasiones en que también, de acuerdo al manual y a la técnica, tenemos que esperar el timing correcto. Entonces la pregunta del millón es: ¿cuándo rompo el timing? ¿Cuándo es válido romper el timing terapéutico? ¿Cuándo es válido romper el timing y hablar, aunque esté hablando antes de tiempo? Y para esto existe una fórmula, una frase técnica que es muy simple y muy sencilla. Cuando la consecuencia de no romper el timing sea más grave
que la consecuencia de romperlo. Lo repito, cuando la consecuencia de no romper el timing sea más grave que la consecuencia de romperlo. Es decir, en términos coloquiales, si no te digo en este momento lo que necesitas saber, tu consecuencia de no saberlo va a ser peor que de que lo sepas. ¿Y cuáles pueden ser estas consecuencias? Pérdida de la integridad física, emocional, anímica. Ejemplo, si en este momento no te digo que si te quedas en tu casa viviendo con el violentador, puede haber consecuencias mortales, la consecuencia de no decírtelo va a ser peor que la consecuencia de decírtelo. Es decir, a lo mejor no estás en el momento anímico para saberlo. A lo mejor no estás en el momento preciso para saberlo, que si te quedas ahí puedes incluso perder la vida por estar en el lugar equivocado. Porque estás con un agresor que en cualquier momento puede acabar con tu vida. Pero no estás en el momento anímico ni emocional todavía para saberlo. Todavía, como dicen por ahí en los memes, no estás preparado para esta conversación. Bueno, aunque no estés preparado o preparada para esta conversación, te lo tengo que decir. O sea, ¡pum!, rompo el timing. ¿Por qué? ¿Por qué te lo tengo que decir? Porque si te quedas ahí, estás en peligro de pérdida de integridad física. ¿Sí? Entonces, pues te lo tengo que decir. Te duela, no te parezca, te vayas de la terapia, te vayas del tratamiento, desertes de la atención psicológica, no importa. Prefiero que desertes yéndote sabiendo la verdad a que te quedes en un riesgo de perder tu integridad. ¿Sí? Y como decía por ahí un maestro en la especialidad hace muchos años, bueno, pues si se va a ir, que se vaya sabiendo lo que es y no que se quede creyendo lo que no es. Porque el no decírtelo, el no confrontártelo, el no ponerte esta realidad en tus ojos, probablemente va a hacer que tus consecuencias sean peores que si te pongo la realidad en tus ojos. Entonces, en intervención en crisis, segunda etapa, momento de análisis o de auditoría de la situación, es cuando yo empiezo a romper timings. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te quedas ahí, por medio de mecanismos de defensa, racionalizaciones, intelectualizaciones que te convencen de estar ahí, o de seguir haciendo lo que estás haciendo, o de seguir trabajando en lo que estás trabajando, o de seguir haciendo cierta actividad que estás haciendo, y tú racionalizas de tal forma que dices, bueno, a cualquiera le puede pasar, bueno, es que en todos lados hay peligro, bueno, es que si no, nunca voy a hacer nada. Es racionalizar, pero estás racionalizando para justificar el que sigas viviendo en el límite del riesgo. Entonces ahí, con todo respeto, yo tendré que romper el timing y decirte, hay riesgos aceptables, pero riesgos que salen de la normalidad. Y tú estás en un riesgo que sale de la normalidad. Rompo el timing. Interesante, fuerte y difícil. Pero hay ocasiones en que se tiene que llevar a cabo. Y los procesos de intervención en crisis son esas ocasiones en las que el timing, por lo general, se tiene que romper. Me dio gusto saludarles. Nos vemos en el próximo video y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.